Y la repercusión del escenario político y económico, fundamentalmente, el día después de las PASO, con los medicamentos también, ¿no? Como protagonistas de nuevos aumentos entre el 15 y 20%, ya fueron remarcados incluso en el día de ayer, se empezaban a comercializar con los aumentos consecuentes después de este panorama que no deja a los laboratorios afuera de las nuevas listas de precios. Vamos a hablar ahora con Mariano Rosas, que seguramente nos va a explicar esta situación y los precios y los porcentajes que se están manejando aquí, en la ciudad de Río Cuarto. Marce, adelante ustedes, chicos, con el móvil. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, los remedios tampoco escapan a lo que ha sido las generales de la ley pospaso, ¿no? Con lo que se había acordado en su momento con el Fondo Monetario Internacional, esta devaluación que hizo que muchos en la madrugada del domingo al lunes estuvieran remarcando y encontrarnos con otros precios el lunes. Y los remedios no escapan a esa lógica, como no escapa prácticamente nada de los productos de la vida cotidiana. Pero para analizarlo al interior de eso, vamos a estar dialogando con Mariano Rosas, a quien le agradecemos profundamente este espacio. Bueno, Mariano, gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido al interior de las farmacias, al interior del precio de los medicamentos, este impacto de la devaluación? Buen día. Hola, bueno, buen día y bienvenidos a la Casa de los Farmacéuticos una vez más. Bueno, era una situación que independientemente de los resultados de los comicios, como vos bien dijiste, era una deuda contraída por el gobierno con el Fondo Monetario que se estaba haciendo esperar. Entendemos que en virtud de un clima preelectoral, que bueno, luego acontecido los comicios, todo el mundo esperaba que esto aconteciera. Estamos hablando de una devaluación que tenía un atraso y que lógicamente esto iba a provocar de manera casi inmediata una reacción del mercado en función de un aumento de precios o si se quiere, de que genere una inflación. Hemos visto una respuesta del mercado, una vez más, una respuesta rápida, en donde los proveedores en general han tenido un reflejo tal que en las primeras horas del día lunes ha habido lista de precios nuevas con una respuesta en sus incrementos similar a lo que se hablaba de que podía ser la devaluación o la inflación que se generaría. Así que esto ha repercutido, como vos bien decías recién, en prácticamente todos los estratos de la economía, de manera tal de que hoy tenemos un incremento de precios en los medicamentos también que anda alrededor del 24% promedio. Mariano, más allá de esto, ¿cómo se hace para garantizar que los remedios lleguen a todos? Porque también está lo otro, ¿no? Hay grandes cadenas de farmacias que por allí tienen la posibilidad de estoquearse, que no lo tienen las farmacias de mediano porte o las más pequeñas, para garantizar eso, ¿no? La democratización, para decirlo de alguna manera, del remedio. Sí, es buena la pregunta que haces porque en algún momento algún otro colega tuyo me consultó sobre la posibilidad de un movimiento especulatorio por parte de los laboratorios o las droguerías o las mismas farmacias. Habida cuenta de que en algunos casos particulares algún cliente no había podido acceder a tal o cual medicamento en función de que estaba en falta. Entonces, por ahí había un temor de que haya, como te dije, alguna especulación respecto de la entrega o del abastecimiento. En ese sentido, tengo que hacer honor a la verdad porque el sistema ha garantizado una suerte de movimiento antiespeculatorio, ¿sí? O sea, las farmacias pueden comprar lo que el crédito, pueden usar el crédito que normalmente tenían estipulado en las droguerías lo mismo en los laboratorios. Con esto te quiero decir que si de repente un droguero que tenía una capacidad de compra diaria, supongamos en un laboratorio de 1 millón de pesos y de repente
tenía la pretensión de comprar 5 millones, los laboratorios mismos actúan en función de proteger su propio stock o de garantizar que su stock pueda llegarle también al resto de los actores del mercado. Esto mismo también pasa en la conducta de las droguerías para con las farmacias, de manera tal de garantizar también de esa forma un movimiento antiespeculatorio, por un lado, y por otro, que este medicamento esté a disposición de todos aquellos actores que lo necesiten, droguerías, farmacias y en definitiva el paciente como consumidor final, ¿no? Mariano, mucho de lo que consumimos viene afuera. O sea, ¿cómo está el mercado hoy en cuanto a la composición, para decirlo de alguna manera, entre lo importado y lo nacional? Porque quizá en muchos de los productos de lo que viene desde afuera es otro el impacto. Sí, por supuesto que sí. Nuevamente una pregunta que me parece muy prudente, porque de repente en el humor de la gente, como acontece en otros sectores de nuestra economía, que de repente tienen una conducta, un comportamiento que obedece al movimiento, si se quiere, de las monedas paralelas o del dólar paralelo fundamentalmente, dólar blue. En el caso de los medicamentos, esto no acontece. O sea, el medicamento tiene mucho componente nacional y el componente importado que tiene, tanto el de medicamento como cualquier otro, obedece en todo caso, su comportamiento de precios debería obedecer al comportamiento del dólar divisa, ¿sí? Que es un dólar que está atado al dólar oficial y que de repente tiene un movimiento similar al dólar oficial y que está muy depreciado respecto al dólar blue, ¿no es cierto? Ha habido momentos en donde el dólar blue ha tenido unos saltos importantes y que de repente esto no se ha visto reflejado en el valor de los medicamentos. Lo que sí, en el rubro no medicinal, te diría, sí hemos visto que de repente han habido faltas, ¿sí? Y que obedecen más que nada a la imposibilidad de la importación. Esto no obedece a una cuestión especulatoria, como te mencionaba recién, pero sí de repente la imposibilidad de importar, qué sé yo, hay productos de la línea cosmética y perfumería que necesitan de la bombita sprayadora y de repente eso no se conseguía, no estaba entrando, o algunos plásticos y demás, que entendemos que por ahí la balanza comercial no permitía, o la cantidad de dólares que se necesitaban para ese rubro no se estaban pudiendo adquirir, y entonces eso generaba algunas faltas. Pero en general, en lo que hace a medicamentos, el precio de los medicamentos tiene un comportamiento que va atado a la inflación, como decíamos recién, y hay un acuerdo entre la industria del medicamento y el gobierno, tal que el medicamento aumenta a no más de un 0,6% por debajo del valor de la inflación, que se ha aplicado ya, independientemente de que no se haya publicado el IPC de agosto, sí se ha hecho oficial una devaluación de alrededor del 25%, los laboratorios han reaccionado y en definitiva esa es la causa principal a la que obedece el comportamiento del precio de los medicamentos, y no tanto a si el medicamento tiene componentes importados o no, y si el dólar tiene alguna incidencia en esto, ¿no? La verdad que no va por ahí. Bien. Pauli, te sumo a la conversación con Mariano. No, sí, es para redondear o ratificar, que nos explique en concreto en Río Cuarto los aumentos que dice el GRAF, ya los medicamentos con aumento. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Se fue directamente esta devaluación del 22% al precio de los medicamentos como en todos los rubros, o se maneja otra alternativa acá en Río Cuarto? Bueno, nos pregunta Pauli si se ha trasladado ese 22% aquí en Río Cuarto, o es menor, o es de otra cifra. Al aumento. Bueno, antes que nada, por intermedio de ustedes, un saludo a los chicos, a Paula y a los chicos del piso. Sí, a ver, los laboratorios publican sus precios, y esa publicación es a nivel nacional, o sea, en el momento en el que Alfabeta, que es la encargada de dar difusión a los precios en todo el país, levanta esta lista de precios con las modificaciones de los laboratorios, que en definitiva puede ser una modificación de parte de la cartera de productos que tiene ese laboratorio o de la totalidad. Te decía, cuando se publica este precio, se publica para todas las farmacias del país. Las droguerías son las que informan los precios, o sea, los laboratorios informan a Alfabeta, Alfabeta informa a las droguerías informan a las farmacias, los sistemas de facturación y de administración de las farmacias
recopilan esta información, la base de datos es la misma que las droguerías. Por lo tanto, una farmacia que está ubicada en Río Cuarto, una farmacia que está ubicada en Córdoba, Capital Federal, o en Tilcara, tiene en el mismo momento la misma actualización de precios y el precio es el mismo para todo el territorio de la República Argentina. Bien. ¿Hay atrasos con el precio? Viste que muchas de las veces hay un valor nominal y un valor real de los productos. Por ejemplo, la carne está atrasada, el combustible está atrasado. ¿Qué pasa en sí con los remedios en Argentina? Bueno, la verdad que el valor de los medicamentos en nuestro país, primero si lo comparamos con otros países, nos vamos a dar cuenta que tiene un atraso, que el medicamento acá es más barato que en otros lugares. Pero también hay un comportamiento en la historia reciente del valor del medicamento que tiene que ver, que seguramente puede haber pasado en otros rubros, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver fundamentalmente con el periodo en donde estaba Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio y fundamentalmente los medicamentos habían tenido un freno en su evolución de precio, un freno importante en donde los medicamentos no aumentaban durante varios años, no podían aumentar más de un 12, un 14%, en donde la inflación real que todos podíamos percibir en la calle no bajaba del 30%. Estoy hablando de los años aquellos en donde el INDEC estuvo desaparecido, no sé si recordarán. Ahí eso generó un atraso bastante significativo en el precio de los medicamentos. Luego, con el advenimiento de nuevas gestiones como la de Macri, hubo una recuperación del precio de los medicamentos, pero bueno, entendiendo, esto es un análisis personal, entendiendo, creo, por parte de la industria y del gobierno de que se trata de un bien esencial, si bien ha tenido una recuperación, entendemos que está atrasado. Hay que recordar que en la historia más reciente inclusive ha habido control de precios de los medicamentos, en donde el año pasado hemos visto que por un periodo casi de 8 meses el precio de los medicamentos, el aumento de precio de medicamentos no debía ser superior al IPC por un acuerdo entre industria y gobierno. Estos 2 meses, julio y agosto, estamos con un acuerdo similar también. Y de repente también encontramos con que hay medicamentos que en su historial no han aumentado ni siquiera como aumentó el IPC, y hay otros puntuales en donde su comportamiento ha sido dispar y ha aumentado muy por encima. En ese sentido, nosotros seguimos haciendo hincapié, ya lo hemos hecho en varias oportunidades, en varias notas con ustedes y con otros medios, en donde entendemos que hay una responsabilidad compartida con el paciente también, que el paciente tiene que ejercer su derecho, el derecho que lo asiste, el de poder elegir la marca que le garantice una sustentabilidad a su economía. Las hay en el mercado, hay que buscarlas, hay que poder confiar en el profesional farmacéutico, porque la prescripción en definitiva es por nombre genérico, por el nombre de la droga, y luego el paciente tiene la libertad de elegir la marca que contenga esa droga y esa formulación que más le convenga y acorde a su realidad, ¿no es cierto? Gracias, Mariano, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Bueno, Pauli, desde el Colegio Farmacéutico, también siguiendo la realidad farmacéutica en la ciudad, en el país, todo el movimiento que ha habido, en definitiva, en cada producto de la vida cotidiana, como hemos venido haciendo desde el pasado lunes. Bueno, muchísimas gracias a Mariano Rosas, muy claro con la explicación de este aumento, obviamente del 22% que se han trasladado los medicamentos. Gracias, hasta mañana, chicos, hasta mañana nos reencontramos. Hasta mañana, luego. Pau. Bueno, porque por ahí preguntaban, ¿no? ¿Qué tiene que ver el aumento del dólar? Sí, todo tiene que ver por la importación de los medicamentos, por la importación del inhalador, del aparatito que expulsa el spray que contiene el medicamento, todo está relacionado. Los medicamentos van al ritmo de la inflación, que el mes pasado fue de 6,4%, ya quedó un número totalmente benigno en torno a la devaluación que se acaba de vivir desde esta semana hasta esta parte.